buenas tardes, buena tarde. Yo soy profesor del IES, la Escuela de Negocios, la IES Business School, desde hace 20 años y en el IES, entre otras cosas, soy director de Finaves. Finaves es una gestora de fondos. Tenemos 4 fondos, Finaves 1, Finaves 2, Finaves 3, Finaves 4, que invierten en proyectos en los cuales la condición es que los emprendedores sean, o alguien en el equipo emprendedor sea exalumno del IES. Entonces, estos fondos fueron creados en el año 2000, yo estoy vinculado a ellos desde el 2006, pero como director desde hace 3 años. Han invertido en más de 40 proyectos y supongo que lo que se trata aquí es de que yo os explique mi experiencia o mis reflexiones como inversor de aquellas cosas que vemos en los business plan que nos preocupan y son claves a la hora de convencer a un inversor de invertir en un proyecto. Entonces, yo no voy a hablar de financiación, he visto el título financiación, sino de cómo conseguir convencer al financiador, que somos, en este caso, puede ser Finaves o cualquier otro inversor. Venga, lo que vamos a hacer es, esta sesión tiene que acabar a -5, me han dicho, -10, -5, voy a intentar que haya un tiempo para preguntas, pero yo prefiero que a medida que yo vaya diciendo cosas, lo mejor es que si alguien quiere destacar un punto o comentar algo o está en desacuerdo con algo que yo diga, pues se levante y me haga la pregunta mientras estamos hablando del tema. Después yo ya intentaré manejar el tiempo. Venga. Entonces, a ver, la primera reflexión es que nosotros proyectos vemos muchísimos. Yo siempre pongo el ejemplo hoy en día, por ejemplo, de geoposición, con el móvil. Yo creo que ya he visto todos los proyectos que se pueden ver. Es curioso, o diría yo espectacular, como a veces nos llegan proyectos cuya idea hemos visto, bueno, una idea parecida 2 semanas antes de otro emprendedor. Y si eso pasa a nivel de Barcelona o de los emprendedores, en este caso del IES, pues imaginémonos lo que pasa a nivel de los emprendedores en todo el mundo. Al final, nosotros estamos compitiendo con una idea cuando hay muchos otros emprendedores que están pensando en proyectos parecidos. Por tanto, es muy importante definir bien en qué consiste la oportunidad de mercado y cómo me diferencio. Yo voy a ir poniendo ejemplos de diferentes empresas, pero este es el caso de una empresa que se llama Campus, o un proyecto emprendedor que se llama Campus Cerdaña. Tenemos un caso escrito, el emprendedor que se llama Sandro Lucarini ha venido muchas veces a explicar su proyecto y al final él lo que hizo es emprender con un proyecto que es un albergue en Puigcerdá. Claro, uno se imagina la cantidad de hoteles que hay en Puigcerdá para los turistas. Hay muchísima competencia. Para convencer a un inversor, uno ha de definir muy bien en qué se va a diferenciar. Por ejemplo, ¿cómo me posiciono? ¿Qué vendo? Él lo que vende es que es un albergue pero con calidad de 3 estrellas. Por cierto, medible, porque los parámetros para definir que un hotel, que un albergue o que un hotel tiene una calidad determinada, 3 estrellas, es fácilmente medible. Y dice, oye, ¿y por qué busco esto? Busco esto porque he detectado, después hablaremos de la necesidad de hacer buenos estudios, pero he detectado una necesidad de esta calidad o esta relación calidad-precio que en concreto en el área de la Cerdaña está menos cubierta que otros tipos de hoteles. La segunda cosa, se intenta diferenciar porque él a sus clientes no solo les da una habitación
y les da una comida, sino que además les da oportunidad de practicar lo que él llama turismo activo. Y dice, hombre, ¿por qué? Porque detecta que la Cerdaña es un sitio en el cual hay muchas oportunidades de ofrecer este tipo de actividades y los hoteles que estaban presentes en el momento que él empezó a construir el suyo, pues no estaban ofreciendo este tipo de actividades. Ahora, la segunda reflexión sería ¿por qué yo puedo ofrecer esto y por qué lo puedo ofrecer mejor que otros? En el caso del turismo activo, porque su ubicación es muy buena, en este caso al lado del polideportivo, y porque él conoce la zona, su familia conoce la zona, viven allá, tienen muchos contactos, pues tienen la posibilidad de llegar a acuerdos con entidades con los que puedan hacer este tipo de actividades, ¿sí? La reflexión, yo pongo un ejemplo para que la idea quede como mucho más clara, ¿verdad? Pero hay muchos proyectos en los cuales cuando preguntamos, oye, ¿cómo te posicionas respecto a la competencia? Pues no queda claro. Y si no queda claro, el inversor perderá interés. La otra reflexión, la segunda reflexión es que, claro, cómo me posiciono lo tienen que valorar los clientes. Y los clientes pueden valorar cosas distintas. Una cosa que pueden valorar es que soluciono una necesidad que ellos tenían pero que no está cubierta. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Alucha. Alucha lo que hace es capaz de reciclar productos complejos, como por ejemplo el aluminio, generando energía. Esto hay industrias que tienen un problema para reciclar ciertos materiales complejos, también está trabajando el tema de minerales, y al final no había ninguna empresa, ningún proveedor que les solucionase el problema. Pues bueno, una cosa es solucionar una necesidad. Entonces, Alucha esto lo ha trabajado durante 4 años y consigue hacer algo que nadie más hace. Por cierto, y esto para los emprendedores, los nombres de las empresas a veces son curiosos, pero muchas veces no hace falta contratar un gran consultor para poner un nombre. Estos se llaman Alucha porque son 2 holandeses que dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Y dice, oye, vamos a tener que luchar mucho, ¿no? Pues le ponemos Alucha, porque se trata de luchar por nuestro proyecto. Claro, otros solucionamos problemas, pero hacemos lo mismo que hacen otros competidores, pero lo intentamos hacer mejor, con mayor calidad. Esto es el caso de una empresa que se llama Bubio, que lo que hace es facilitar, por poner un ejemplo, a hoteles el que se pueden visionar sus instalaciones en las páginas web. Esto ya hay empresas que lo ofrecen, pero ellos a través de una tecnología lo que han conseguido es que se pueda hacer de una forma más rápida. Una forma de dar más calidad es dar una mejor calidad de imagen o que el programa se cargue más rápido y que las imágenes para poder navegar por las diferentes instalaciones del hotel se pueda hacer de manera más rápida. También es una forma de hacer algo, lo mismo en este caso que otros competidores, pero de forma distinta. Pero a veces olvidamos los emprendedores que hay otra manera de distinguirse del resto, que es por precio. No se trata de hacer algo diferente, sino de hacer algo a lo mejor a un coste menor. Por ejemplo, esto es una empresa en la cual ha invertido Finaves que se llama 1 kilo de pan y lo que hace son panaderías en barrios residenciales, pero de residencias de barrios de medios bajos, en los cuales se valora mucho el coste. Una familia media se suele gastar más de 10 euros en pan a la semana. Entonces ellos lo que hacen es ofrecer el pan más barato, a través de ser muchísimo más eficientes. Al final la reflexión aquí es que yo me tengo que plantear no solo cómo me posiciono, sino cómo me posiciono en relación a mis competidores. Hoy en día, por ejemplo, hay panaderías que lo que venden es panes diferentes y al final lo que hacen es
obviamente, con esos panes diferentes, conseguir un mayor margen porque los hacen pagar más caros. Esta compañía hace exactamente lo contrario, compite por coste. Claro, lo importante es que cuando yo he decidido cómo quiero competir, el cliente me lo pague. La reflexión importante es lo que está en negrita. Una cosa es crear valor para el cliente, que el cliente esté contento con lo que yo le ofrezco, y otra cosa es capturar o captar valor para mi compañía, que el cliente esté dispuesto a pagarlo. Yo me acuerdo un emprendedor que decía, hombre, es que ya cuando ya llevaba algunos años de proyecto decía, hombre, ellos lo que hacen es máquinas para el sector de la automoción, para hacer el test de ciertos componentes. Y hombre, trabaja básicamente con ingenieros. Y decía, hombre, ¿qué hacemos fabricando para nuestros clientes Ferraris cuando los clientes lo que nos pagan es el precio de, y decía, otra marca de coche? Pues esto pasa, Nosotros al final pensamos, hoy vamos a ofrecer un producto diferente, un producto innovador, vamos a dar más servicio a nuestros clientes. La pregunta es, ¿después el cliente estará dispuesto a pagar por ese servicio mayor que le das? Porque claro, dar más servicio al final significa más coste para tu compañía. Después podríamos hablar de ser más eficiente. Al final la reflexión es que el cliente tiene que estar dispuesto a pagarlo. Es decir, al final yo lo que digo es que vender más, ingresar, es relativamente fácil. Si tú das más servicio a tus clientes al mismo precio, posiblemente te van a comprar. Lo difícil va a ser vender más con margen, que está ahí, que está en la parte de la derecha. Por tanto, llevamos tres ideas. Una es posicionarse. Otra, que en ese posicionamiento yo esté ofreciendo algo diferencial, sea calidad, sea coste, sea una nueva necesidad. Y la tercer gran mensaje es que esa diferente calidad o ese servicio nuevo que ofrezco, el cliente tiene que pagarlo. De nada sirve tener a los clientes muy contentos si al final en tu cuenta de resultados tienes pérdidas. ¿Sí? Entonces, volviendo al primer punto de cómo me posiciono, dejadme decir antes, ayer estaba con otros inversores que decían, es que al final cuando uno se posiciona, siempre se posiciona en el centro e intenta ir a todo tipo de clientes, ¿no? Esto es un error, insisto, al final no podemos pensar que nosotros vamos a ser mejores que nuestros competidores en absolutamente todo, ni que tenemos una idea tan genial que es para absolutamente cualquier tipo de clientes. Repito, ideas buenas existen, pero el solo lo tengo yo, esto no es verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un buen proyecto y un mal proyecto? Bueno, muchas veces hay que buscarla en un buen plan de negocio, que es de lo que va esta sesión, tener buenos planes de negocio. Ahora empezaremos a detallar qué significa tener un buen plan de negocio. Pero aquí añadiría yo, aparte de tener un buen plan de negocio, que por anticipar alguna cosa significa pues conocer bien a tus clientes, hacer un buen análisis de tus competidores, pensar en tener un buen equipo, que todos decimos que tenemos un equipo de mucho talento, pero después hay que ver si es así o no es así. Esta serie de cosas que vamos a hablar. Dejadme introducir aquí otra idea. A los inversores les gusta ver que las cosas se van a hacer rápido. O sea, se trata de tener un buen plan de negocio, pero como voy a hablar de cómo tener un buen plan de negocio, tampoco se trata de entrar en la parálisis por el análisis. Lo que se trata es después de decir, oye, este buen plan de negocio lo vamos a pensar de forma rápida, pero después vamos a ejecutar las cosas de una manera ágil. El plan de negocio lo que tiene que hacer es decirme cómo voy a conseguir ingresos y rentabilizar la inversión de los accionistas. Esto es muy importante. Al final hay que pensar en los accionistas y hay que pensar en cómo captar ese valor. Entonces, la primera reflexión en un plan de negocio lo más importante, todo es importante, pero si tuviésemos que decir algo que es lo más importante,
es conocer bien a los clientes a los que voy a vender. ¿Quién es mi cliente? Para que no pase, como me decía un directivo de una organización, vamos a todo lo que se mueve. Esto no puede pasar. O como me decía un directivo de otra organización, es que hacemos vendiendo en Turquía nada contra Turquía. Una máquina que no sabemos hacer. Es decir, tenemos que tener claro quiénes son nuestros clientes. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una empresa que se llama Petit City, que lo que dicen es, nosotros vamos a proporcionar actividades para familias con niños de 2 a 14 años en diferentes ciudades. Hoy en día están en Petit Barcelona, en Madrid y en Londres. Entonces, su plan es ir expandiéndose geográficamente, pero siempre pensando en que su target, su target customer es familias con niños de 2 a 14 años a los cuales van a facilitar actividades para hacer en familia. Entonces, claro, la tentación muchas veces sería decir, ya desde el principio, oye, igual que voy a familias de 2 a 14 años, también empiezo a hacer actividades para adolescentes a partir de los 15, o empiezo a hacer para gente ya, digamos, para jubilados a partir de los 65 años. Dice, hombre, saber cuál es el cliente target para tu compañía es sumamente importante. Lo mismo, por ejemplo, esta otra empresa, es una empresa que se llama ITA de accesorios, en la cual dicen, oye, nosotros no vamos a todo tipo de mujer, vamos a un perfil de mujer determinado, un perfil de mujer, en este caso urbana, entre 30 y 50 años, de clase media, media alta. Al final, etcétera, y después hablan no solo del perfil demográfico, sino psicográfico. Al final, lo importante es reflexionar que tenemos que conocer bien quiénes son nuestros clientes. Y para eso hay que hacer un buen estudio. Una vez me encontré yo con un proyecto emprendedor que parecía interesante en la provincia de Girona para gente mayor de 65 años. Y pregunté a los emprendedores, oye, ¿cuánta gente mayor de 65 años hay en la provincia de Girona? Dijeron, no lo sabemos. Hombre, a las reuniones hay que ir preparado. Y hay que conocer no solo quién es tu cliente, sino cuál es tu mercado potencial. Recordad que estamos hablando aquí sobre todo de tener información. Hay que tener información. Cuando vas a hablar con un inversor, es fundamental conocer bien tu negocio. Y tu negocio no es solo tu idea, sino conocer cuál es ese mercado potencial. Hay sillas por el medio que están vacías, si queréis, porque hay mucha gente de pie, ¿sí? Venga. Entonces, claro, ¿cuántas personas no lo sabían? Por tanto, esto es un error. A diferencia, por ejemplo, de Petit City, volviendo al ejemplo anterior, Petit City, cuando nos presentaron su proyecto, decían, oye, mira, nosotros, por ejemplo, en Barcelona hay 278.000 familias con niños y hay una penetración de Internet en los hogares del 60%. Por tanto, esto nos da a nosotros unos potenciales usuarios que se pudieran registrar en nuestra página web de 167.000 potenciales familias, y de las cuales nosotros ya tenemos registradas las que sean. Al final, esto ya sabemos después que algunos de estos números son más fiables, otros menos, otros se hacen con el método de los 5 dígitos flotantes, ¿sabéis cuál es? Me parece que debe ir por esto era un chiste, bueno, que por esta cantidad. Al final, lo que se trata es de hacer el máximo esfuerzo posible por conocer quiénes son tus clientes. Y por cierto, no se trata de hacerlo solo cuando estás buscando inversores, se trata de hacerlo siempre, porque los datos de mercado, las preferencias de tus clientes, el volumen de tus clientes, esto va evolucionando constantemente. Igual de necesario que es conocer a los competidores, a los clientes, es conocer quiénes son tus competidores. Y este es un posible análisis, de hecho es un análisis real, cambiando un poquito los nombres de las filas, para que no se conozca el ejemplo, pero de un análisis de un business plan en el cual
un emprendedor compara su proyecto con dos competidores, los competidores principales, en base a distintas características que he puesto aquí. El competidor A es bueno en algunas cosas, el competidor B es bueno en otras, yo soy el mejor en todas. Más de un proyecto yo he visto así. Esto es opinión personal. Después hay otros inversores que pensan que no. Y sin duda alguna idea genial existirá. Pero igual que decimos, y esto lo sabéis perfectamente, que en los proyectos todo el mundo dice mis estimaciones son conservadoras y después resulta que 9 de cada 10 planes de negocio nunca se cumplen, por no decir 9,5 de cada 10, lo mismo pasa con este tipo de análisis. Es decir, yo prefiero a alguien que me diga, oye, mira, en una característica determinada o en dos, que son aquellas que el mercado o determinados clientes potenciales valoran, yo lo hago mucho mejor que mis competidores, que no, mira, mis competidores es que no se enteran, porque al final yo he descubierto una manera de hacer las cosas que me hace completamente mejor que él en todas aquellas características que son importantes en un negocio. Dejadme poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que puede ser un paralelismo. Yo recuerdo, yo viví en Boston 5 años y una vez, me gustaba el béisbol en esa época, me sigue gustando, y uno de los jugadores más famosos del equipo de Boston llegó tarde al inicio de temporada y puso varias excusas, puso 4. Y yo leí en un periódico, hombre, uno, cuando llega tarde, pone una excusa y buena. No pone 4 excusas, porque si pone 4 seguramente es que no tiene ninguna. Pues a mí me pasa un poco lo mismo con los planes de negocio cuando veo que es un emprendedor o un proyecto emprendedor en el business plan me dice que son superiores a sus competidores en absolutamente todo. Dejadme poner aquí el ejemplo de esta empresa. El bottom line de esto, la conclusión es que, igual que hemos de conocer bien a los clientes, el análisis de los competidores ha de ser profundo y riguroso. Y profundo y riguroso quiere decir que lo que no podemos hacer es hacernos trampas al solitario. Es decir, lo que no podemos hacer es autoengañarnos pensando que somos los mejores en todo. Esto es muy importante porque el ser consciente de que hay cosas que otros hacen mejor que tú te permitirá gestionarlo. Si no, no podrás gestionar esas diferencias con tus competidores. Dejadme aquí poner el ejemplo de una empresa que se llama Impact Media. No le he pedido permiso a Javier Yuc, que es el que lo contó, pero lo contó en mis clases y también está grabado, por tanto, supongo que me deja contar. Es un ejemplo precioso de cómo autoconvencernos que somos los mejores. Impact Media es una empresa que exitosamente hoy en día comercializa publicidad digital en centros comerciales, con pantallas digitales, ¿sí?, en muchos centros comerciales en España. Ellos empezaron comercializando publicidad digital en aparcamientos, en los parkings de los centros comerciales. La idea se le ocurrió a la mujer de uno de los 3 emprendedores que dijo: yo cuando voy a un aparcamiento nunca me acuerdo de dónde he dejado el coche. Y dijeron, perfecto, en vez de que en un aparcamiento vayas a buscar tu coche al color naranja, área C, número 57, le vamos a poner la publicidad de una compañía, por no decir ninguna, IS o BIS Barcelona. Entonces, todo el mundo lo recordará más fácilmente. El proyecto fue un fracaso absoluto en lo que son los aparcamientos, por varias razones, entre otras porque la inversión que se tenía que hacer era enorme comparada con el número de impactos que tenían en un aparcamiento, porque el tráfico es pequeño. Entonces Javier dice, claro, nosotros no nos atrevíamos, análisis de competidores, no nos atrevíamos a preguntar a competidores. ¿Por qué? Para que no nos robasen la idea. Aquí la reflexión es, hombre, ¿qué es más arriesgado? ¿Que alguien te robe la idea o que te pegues un castañazo? O sea, al final es bueno preguntar a competidores o, si no quieres a competidores, a gente que conozca el sector.
y que tengas la suficiente confianza para preguntar las cosas para que en un momento determinado te puedan decir que te estás equivocando. Tu mejor consejero no es el que te dice todo es perfecto, sino el que te dice las grandes verdades. Si no hay este análisis riguroso, al final, ¿y por qué lo ligo esto con lo que quieren los inversores? Porque los inversores quieren saber que has preguntado cosas a competidores o que has preguntado cosas a expertos en el sector, o si no lo van a preguntar ellos y haces un análisis honesto de cuáles son tus ventajas y tus inconvenientes. Hoy mismo, antes de salir de aquí, para un proyecto que en Finaves vamos a examinar el lunes, yo llamaba a una persona y le digo, oye, queda con esta persona, analiza el proyecto y dime si tecnológicamente esta idea es buena o es mala. Lo segundo que decía Javier es, claro, como no preguntábamos a competidores, preguntábamos a amigos. Y a los amigos que nos decían, es una buena idea, pues salíamos encantados. Y a los que nos decían que no era una buena idea, les decíamos, tú no has entendido bien el negocio. Otra vez, la idea de autoengañarse, hacerse trampas al solitario. Por tanto, yo creo que es sumamente importante hacer un análisis honesto de los competidores, en qué somos realmente diferentes y mejores. Y para eso, una vez más, la idea de tener información. Digo, sale más abajo, que sin información no hay gestión. La idea del iceberg. Seguro que algunos ya habéis visto esta foto más de una vez. En un iceberg ves el 10% de arriba, pero no ves el 90% de abajo. Nosotros queremos ver en un plan de negocio el 90% de abajo. Nosotros queremos ver en un plan de negocio que está hecho un buen análisis del mercado. ¿De qué cosas? Pues ya lo decíamos, de los clientes de los competidores. Añado alguna más, de, por ejemplo, aspectos de regulación, por poner otro. Oye, si estás en un entorno, por ejemplo, nosotros una inversión que estamos a punto de hacer es en un negocio en el sector eléctrico. El sector eléctrico es un sector altamente regulado. Mis emprendedores tienen que conocer del sector y tienen que explicarme la regulación del sector y tienen que explicarme en este momento, que es la razón para entrar en este sector, es una comercializadora de electricidad, cómo está evolucionando la regulación de tal manera que el negocio que me están presentando va a ser una gran oportunidad. Tanto, hay que tener una buena información, sea de las características que he dicho y obviamente si estás en varios países hay que conocer los países. El lunes también vamos a ver un proyecto en que se plantea pues, entrar en varios países en Latinoamérica. Pues, me tienes que hacer no una radiografía general, sino que me tienes que hacer una buena radiografía país por país y me tienes que saber explicar, tu emprendedor, por qué estás decidiendo entrar en estos países y no en otros países distintos. Conclusión, hay que tener información y hay que dedicar tiempo a analizar esta información. Sin información no hay gestión. Y más vale la pena, cuando vas a ver inversores, haber dedicado tiempo a esto que no hacer una reunión sin información, porque después te va a costar tener otra reunión con el mismo inversor. Hay que entender bien cuál es mi modelo de negocio, qué es lo que hago yo y qué es lo que yo no hago porque prefiero subcontratarlo. Por ejemplo, este es un ejemplo sencillo, en este caso de la cadena de accesorios que comentaba antes, AITA, en la cual el emprendedor, cuando nosotros invertimos en el 2007, tenía claro que la fabricación no la iba a hacer él, sino que la iba a hacer, pues en este caso en España una parte y en India y China otra. Pero que el diseño iba a ser una cosa que no iba a ser subcontratada, que era interna a la compañía, que iba a tener sus propios diseñadores. Y obviamente que, saber al final qué es lo que haces tú y qué es lo que no haces tú. Igual que tenía claro que no iba a vender productos más que al inicio de competidores, sino que iba a vender productos con su propia marca. Bueno, uno ha de diseñar, ha de tener claro cuál es su modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio, aquí enfatizo la idea de, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer tú y qué no vas a hacer tú, sino que vas a subcontratar o vas a externalizar? Pues esa es la idea.
Claro, en la línea de negocio, en un modelo de negocio, en cada una de estas fases, desde el diseño hasta la venta, y por supuesto otras que podéis tener vosotros, hay que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en esta organización decidieron en un momento determinado que no iban a empezar con el negocio online, sino que iban a empezar con el negocio offline, es decir, en tiendas, en calle. Hoy en día también es una decisión para vosotros en cuanto al canal. ¿Voy online, voy offline o combino los dos? Oye, si voy offline, tiendas propias, franquicias o una combinación de ambas. En el caso de AITA lo que decidieron es tiendas en calle con un mix de propias franquicias. Supuesto de decir que el mix de propias franquicias no se cumplió tal y como ellos esperaban. Y aquí me gusta decir que los planes de negocio normalmente no se cumplen. Pero eso elimina la necesidad de tener un plan de negocio, no. Primero, porque el inversor te va a exigir tener un plan de negocio, para al menos tener una guía de lo que puede esperar de tu proyecto, de lo que puede esperar del negocio como tal y de lo que puede esperar en cuanto a rentabilidad para el accionista. Pero es que además el plan de negocio es obligatorio por otra razón, porque sirve de guía para después poder hacer el seguimiento y poder corregir cosas. Esa es una gran virtud del plan de negocio. El plan de negocio sabemos que en algunos parámetros los cumpliremos. Por ejemplo, AITA lo cumplió en un parámetro. El número de tiendas durante los 3 primeros años fue siendo exactamente el que habían previsto. Ahora, el mix de propias franquicias no se fue cumpliendo y otras cosas del business plan, para bien o para mal, no se fueron cumpliendo. Pero el plan de negocio siempre fue la guía que les permitía pues, entender lo que estaban haciendo según habían pensado y lo que no, y cómo corregir ciertas cosas para, obviamente, ir creciendo de forma rentable. Igual en el tema nacional e internacional, pero es otra variable de lo mismo. Bien. Otra, con la misma empresa. Claro, en el plan de negocio, aparte de tener claro cuál es el modelo de negocio y qué es lo que hago y qué es lo que no hago, normalmente lo que haré es el aspecto clave de mi negocio. Yo he de entender que en el aspecto clave de mi negocio, en los aspectos clave de mi negocio, lo que tengo que hacer es siempre mantener una gran energía. Cuando hable del equipo hablaré que, claro, yo he de asegurarme de que tengo talento en la empresa para poder mantener la energía en aquellos aspectos clave. En AITA, uno de los aspectos clave, como muchos proyectos emprendedores, es la innovación, hacer las cosas de forma distinta. Pero esta innovación después va evolucionando en el tiempo. He puesto aquí ejemplos de innovación en AITA, saldrán más. Voy otra vez al primero. El primero es que en AITA, recordad, complementos de mujer, lo que hacían ellos es utilizar el packaging de otro sector, en este caso el de pastelería, como envoltorios de sus productos. Así, por ejemplo, cuando regalabas un bolso, en vez de regalarlo en una bolsa tradicional, lo regalabas en una bolsa en forma de pastel. Y la mujer pensaba que le estaba regalando un pastel y lo que le estaba regalando es un bolso. Entonces, claro, esa idea de ser creativo y al mismo tiempo innovador en ciertos aspectos en tu negocio es una cosa clave. Si es clave para tu negocio, esto lo has de mantener a lo largo del tiempo. Para Kilo de Pan, por ejemplo, que es esa empresa que yo decía que compite con panaderías bajo coste, la innovación siempre tiene que estar en la eficiencia para poder hacer las cosas de forma más eficiente y poder seguir manteniendo su ventaja competitiva, que no es innovación, sino que es coste. En el caso de AITA ha ido haciendo otras innovaciones, menciono por ejemplo esta es la de decir, oye, hay productos que no son de moda y yo les voy a poner moda, por ejemplo unos cascos de moto, o más claramente los carritos de la compra. Dice el emprendedor, pues mira, el carrito de la compra es un producto aburrido, o la maleta de viaje, pues yo voy a hacer unos carritos de compra, unas maletas de viaje distintas. En definitiva, aquí la reflexión es que en cualquier modelo de negocio hay que preguntarse cuál es la clave que me hace a mí distinto y demostrar al inversor que esa clave de negocio pues, puede ser capaz de mantenerla en el tiempo. Así, por ejemplo, y me sirve también como ejemplo para otro mensaje, el tema de
la exposición en tienda. Si hablamos de innovaciones, hay innovaciones en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos sería la tienda. Esta empresa lo que tiene es una manera de exponer los fulares que hace que se vean todos de forma más fácil y que sobre todo que cuando el cliente o la clienta coge un fular no desordene la tienda, con lo cual tiene muchas ventajas, la imagen de la tienda y también el menor tiempo que las dependientes tienen que estar ordenando. Este sistema está patentado. Entonces, esa es otra reflexión adicional. Cuando tengáis una innovación, si esa es vuestra fuente, digamos, de energía en la organización, no os olvidéis de intentar de patentar las cosas. Después te la copiarán más o será más fácil o menos de copiar. Harán una cosa de forma distinta para salvar, digamos, el problema. Pero al final, patentar las cosas es un tema útil. Y en los business plan, decir que, si lo tienes, obviamente, que tienes cosas patentadas, pues es bueno. ¿Por qué? Porque al final lo que intentas, y sobre todo en productos más tecnológicos que este, es crear una barrera de entrada ante potenciales competidores. Reflexión final, la energía de una organización la da el saber preservar las claves. Para ello puede ser importante reinventarse. Esto dices, hombre, en el plan de negocio inicial yo lo que decir es cuál es la clave, sí, pero has de ser capaz de hacer entender a tu inversor que está apostando por ti en una ventana, por ejemplo, un fondo típicamente de 5 años, que tú vas a ser capaz de preservar esa energía a lo largo de tiempo. Y no es lo mismo un proyecto emprendedor que te diga, mira, yo vengo con este producto, con este servicio, pero también tengo estas otras ideas que voy a desarrollar a lo largo del tiempo, que no un proyecto que te diga, oye, yo tengo este producto o servicio, y después de esto que, no sé, ya veremos. Por tanto, la idea de tener un portafolio de productos o servicios a lo largo del tiempo es algo que puede gustar a los inversores. Estas eran ideas, me quedan 15 minutos, incluidas preguntas. Estas eran ideas respecto al negocio. Después hay un resumen al final y esta presentación, para quien la quiera, la tendréis en la página web de la organización. Es evidente, y esto lo sabéis todos perfectamente, que claves en las que se fijan los inversores para invertir o no en un proyecto. Está el negocio, pero están las personas. Yo tengo una última sesión que doy en muchos de mis programas que se llama Empresa, Personas y Negocio, por este orden. Por tanto, al final sabemos que los inversores se fijan en el equipo. Entonces, primera reflexión en el equipo. Cuando hay un emprendedor, la tendencia es a creerse Superman o Superwoman. Esto al inicio y a lo largo del tiempo, ¿no? Pues voy a vender 1 millón de euros y equipo, dice, no, yo. Bueno, esto genera suspicacias. Normalmente, y esto es una afirmación muy genérica, los emprendedores tienden a pensar que podrán hacer ellos solos muchas más cosas de las que después pueden hacer. Y tienden, algunos proyectos, a no dotarse del equipo suficiente. Al inicio y también a lo largo del tiempo. Uno tiene que pensar, pues, cuál va a ser su equipo, cuáles van a ser. Esto a veces quiero poner lo de los remeros que reman todos en la misma dirección, a veces el ejemplo del rafting, porque cada uno hace cosas distintas, pero ya se entiende, todos con un mismo objetivo. Y tengo que tener un equipo y ese equipo tiene que ser potente. Esta es otra reflexión. Yo he visto muchos proyectos en los cuales, por no gastar mucho dinero, tenemos proyectos con equipos, pues a lo mejor no excesivamente talentosos. Yo creo que cuando pensamos en el equipo hemos de ser ambiciosos. Obviamente hemos de ser conscientes de los recursos que tenemos, pero precisamente por eso pedimos dinero, para tener más recursos. Esos recursos los hemos de invertir en un equipo bueno. Bueno no quiere decir siempre con experiencia, ni quiere decir con experiencia exitosa. Yo creo en los emprendedores y creo en los equipos en los cuales hay gente, pues, que ha fracasado, o gente a lo mejor más joven pero muy buena. Pero sí que es fundamental que un emprendedor, cuando estamos hablando de un emprendedor, no vaya solo.
dentro del equipo obviamente pueden haber otros emprendedores o gente a la cual yo le dé equity a cambio de su compromiso en el proyecto, y puede haber pues directivos que no formen parte de lo que es el equipo de accionistas. Pero lo importante es que en el equipo haya talento, la gente sea potente. Me sirve eso, porque lo tengo en otro sitio pero no me va a dar tiempo, para ver que yo creo que los inversores valoramos mucho, yo cada vez más, la ambición de los proyectos. Yo creo que en general, y hablo ahora de España, los proyectos, muchos de los proyectos que se presentan son poco ambiciosos en su crecimiento. Hay muchos proyectos emprendedores que parecen más un proyecto de autoempleo que un proyecto emprendedor con ganas de crecer para dar rentabilidad a los accionistas. Entonces, es muy importante para los accionistas que los proyectos presenten unos crecimientos ambiciosos. Ojo, ambiciosos argumentados, que esto, digamos, después tenemos que tomar en consideración aquel comentario que hice antes, de que a veces tú dices que vas a vender 1 millón de euros y no estás explicando por qué. Para que el proyecto sea ambicioso, he de tener un equipo talentoso y examinando bien la complementariedad de los perfiles. A veces, y aquí es muy claro cuando hablamos de varios emprendedores que tienen una idea, resulta que todos los emprendedores les gusta lo mismo. Les gusta la parte comercial, pero no hay nadie que sepa de la parte de operaciones o de la parte financiera. Cuando vienen proyectos con más de un emprendedor, hay dos cosas que son fundamentales. Bueno, 2 o 3 o 4. Digo 3. La primera, que sean complementarios. Y si no lo son, a lo mejor lo que hay que hacer es que se salga alguien del proyecto emprendedor y que se incorpore una persona pues que pueda aportar unas capacidades o unos conocimientos distintos. La complementariedad, fundamental. Segunda cosa, cuando hay varios emprendedores, o en definitiva, cuando estamos hablando de un equipo, que las responsabilidades estén bien definidas. Y en ese sentido, yo me mojo. Yo no creo en empresas en las cuales se plantea que va a haber 2 directores generales. Yo quiero un director general y después un equipo, cada uno en su función y en su responsabilidad, y obviamente, como digo ahí, con responsabilidades bien definidas. Es bueno en los business plan no solo pensar en la organización presente, sino en la organización futura. ¿Y esto dónde se ve claramente? Se ve en los costes de personal a lo largo de los años del proyecto, porque normalmente nosotros pedimos la cuenta de resultados a 5 años y normalmente ves que si la facturación aumenta por 4, los costes laborales aumentan por 1,2. Dice, hombre, las sinergias existen, pero es evidente que a lo largo, en el momento que vayas facturando más y creciendo tu proyecto, vas a necesitar más gente. Por tanto, es necesario en un business plan pensar no solo en la organización actual, sino en la organización futura. Dejadme hacer un comentario adicional aquí respecto al salario de los emprendedores. Este no lo he puesto. El salario de los emprendedores tiene que ser un salario digno. Esto es muy importante, esta es la parte buena, pero modesto. Esta es la segunda. Y cuantos más emprendedores haya en un proyecto, todavía digno, pero más modesto. Porque lo que no podemos pretender en la parte de las personas es en nuestros planes de negocio poner que somos 4 emprendedores y todos vamos a cobrar de salida 70.000 euros. Porque al final la pregunta es, ¿necesitamos a 4? Y la segunda es, sabemos todos que los emprendedores a lo que han de jugar, algunos no lo tienen claro, es a equity, no a salario. Ahora bien, por la otra parte, también hay que tener un salario digno para vivir, porque obviamente lo que no puedes hacer es que el emprendedor no tenga lo mínimo para llegar a final de mes, eso sí, de una forma austera. ¿Bien? Venga, tenía... Bueno, este es Guardiola. Esta es una transparencia que utilizo mucho en Madrid, sobre todo. Entonces, cuando hablo de liderazgo, liderazgo, a ver, ¿por qué la utilizo? Evidentemente, el líder tiene que tener 2 cosas claras. Que ha de predicar con el ejemplo, sobre todo a la hora de trabajar,
pero que no puede hacerlo todo. El emprendedor es un líder, pero no sabe ni puede hacerlo todo. Su virtud es que consigue que otros hagan, lidera el proceso y supervisa su implantación. Esa es la función de un líder. La función de un líder emprendedor es dirigir a un equipo. Este tema también es importante porque muchas veces quien tiene la idea no es un buen líder. Quien tiene la idea a lo mejor es un buen técnico, que ha desarrollado una idea buenísima, que tiene un mérito espectacular, pero que no sabe liderar un equipo. Y no sabe tomar decisiones. Y no sabe delegar en personas. Por tanto, al final uno ha de tener claro lo que es las capacidades que cada uno tiene en la organización, y uno puede ser un magnífico ideólogo, que es el que tiene ideas, pero no ser necesariamente un buen líder en la organización. Bueno, ¿por qué he puesto aquí el ejemplo de Guardiola? Porque es evidente, sin dar muchos ejemplos que no tengo tiempo, que tiene una capacidad de mando muy importante y de conseguir que en su organización se hagan las cosas de la forma que él quiere. Y el líder obviamente ha de saber vender su proyecto a otros. Paso un momento rápido. El líder, y relacionado con dos transparencias anteriores, ha de construir un equipo. El inversor, y por eso lo he puesto aquí otra vez, no puede tener dudas sobre la valía del equipo de alta dirección. Insisto, muy importante. Y aquí hago otra mención al tema del compromiso del equipo. O sea, yo cada vez creo menos en los equipos part-time. No, voy a empezar en un proyecto, porque como he dicho que yo quiero proyectos ambiciosos que crezcan rápido, porque yo quiero salirme rápido de un proyecto y con profits, con rentabilidad. Lo que creo es en equipos comprometidos, y esto es fundamental. Dejadme aquí hacer una reflexión, que está más adelante pero no me va a dar tiempo. En cualquier proyecto emprendedor hay que dejar muy claro al inversor cómo va a salirse del proyecto. Cuando estamos hablando de business angels, cuando estamos hablando de fondos de inversión, que a veces hablamos mucho de la maravillosa idea del proyecto, hablamos también del equipo, hablamos también de la rentabilidad, pero no hablamos de cómo yo voy a poder salir del negocio en el que he invertido dentro de 5 años. Al final es quién va a comprar mi participación o quién va a comprar nuestras participaciones. Eso es fundamental tenerlo en cuenta en un business plan. En un business plan no es necesario, pero eso será una etapa que será importante, pero no es necesario poner en business plan acuerdos con los socios. Por ejemplo, si tendrás o no tendrás cláusulas de arrastre. Ese tipo de cosas son también muy importantes a la hora de salirse de los proyectos. Eso no es necesario ponerlo en un business plan, pero en un business plan has de poner cuál es el plan de salida del negocio para todos los accionistas o al menos para los inversores que estás intentando convencer para invertir en tu negocio. Volviendo al tema del equipo, a mí me gusta mucho el ejemplo del voleibol. En el voleibol el equipo ha de ser complementario. En el voleibol, uno está saltando y aún no le han pasado la pelota, pero sabe que la pelota va a ir ahí. Por tanto, al final, la complementariedad entre las personas que están en un negocio es un tema importante. El fundador del IES tenía una frase que yo creo que es muy bonita para reflexionar, que decía, hombre, la diferencia en formas de competir, hablábamos de diferenciación antes, pero a pesar de todo de que es importante la diferenciación, la diferencia en formas de competir son milimétricas en comparación con las diferencias kilométricas en las operaciones y en la gente. Pues al final las personas es lo que va a hacer la diferenciación. Y dentro de las personas, evidentemente, son los socios con los que te vas a casar al menos durante un tiempo determinado. Este niño y esta niña se supone que están muy enamorados, ¿no? Hemos de ver qué aportan los socios. Yo creo, y esto ya, estamos hablando de cómo convencer a los socios, pero no podía dejar de reflexionar aquí sobre qué busco de los socios. Yo de los socios no buscaría solo dinero. Buscaría dinero y algo más. Puede ser conocimientos, puede ser network, pero al final yo creo como emprendedor, en socios que me aporten algo más de dinero. Oye, esto es discutible, hay
hay emprendedores que lo que buscan socios que los aporten dinero, les den el control y no les molesten. Pero yo creo que a los emprendedores les puede ser de mucha ayuda que los socios aporten algo más aparte del dinero. Bien, por tanto, es muy importante reflexionar sobre si estos socios van a ser proactivos o no van a ser proactivos, aparte de otras cosas que de relación con los socios, que es un tema fundamental, no en el business plan, pero fundamental a la hora de plantearos vosotros quiénes son vuestros inversores, que tenéis que tener en cuenta aquí. Hay otras transparencias que no me da tiempo de tratar, que son relacionadas más con los números. Pero las digo sin pasar las transparencias, las tendréis en la presentación. Hay que trabajar muy bien los números del business plan a 5 años. Hay emprendedores que me dicen, es que no tengo ni idea. Pues bueno, pues conoce a tus clientes, conoce a tus competidores, haz tus hipótesis, busca información en donde puedas, pero haz un plan de negocio que sea realista con números realistas. E insisto, nosotros al final, esto es un secreto que os voy a decir, pensamos que al final los negocios, los números los dividimos por 2 y el tiempo lo multiplicamos por 2. Porque al final, entonces, antes evidentemente miramos si los números son realistas o no. Tenéis que intentar hacer números realistas. Y la sensación que me da de muchos planes de negocio es que los ingresos están muy inflados y los costes más bien están desinflados. Muy importante en los planes de negocio calcular bien las necesidades de tesorería. Yo siempre digo, si en un proyecto voy a poner el ejemplo del submarinista, si uno va a hacer submarinismo y se mete en el agua y piensa que va a estar 2 horas en el agua, ¿de cuánto ha de ser la bombona de oxígeno? Como mínimo de 3 horas, como mínimo, porque si tienes un problema, ya sé que pesa más, a lo mejor te tienes que diluir un poco más, A lo mejor si buscas financiación, digamos, vía préstamos, pues tienes que pagar un poquito más. Pero como sabemos que los planes de negocio a veces no se cumplen a la velocidad que esperamos, intenta que la bombona de oxígeno sea un poquito más grande que aquella que hayas pensado que necesitabas. Me sirve también, y último mensaje, cuando estaba hablando de financiación, estamos hablando de búsqueda de inversores. Pero sabéis perfectamente que cuando uno busca inversores, al final les tiene que dar un porcentaje de participación. Entonces, al final lo que se trata es de diluirse lo menos posible. Y uno ha de pensar razonablemente si puede esperar un tiempo para tener hitos que le permitan, obviamente, valorar mejor su compañía. Eso a favor de los emprendedores. Y también buscar otras vías de financiación, a lo mejor que no sean simplemente inversores a cambio de una participación. Hay financiación pública, hay financiación en el mercado, que es difícil de conseguir hoy en día, pero que existe. Y el problema de muchos emprendedores es el no conocimiento de otras fuentes de financiación a las cuales pueden acudir. Por tanto, no solo valoréis la posibilidad de tener inversores que los necesitáis, sino también de otras fuentes de financiación que pueden ser interesantes. Bien, no sé si hay alguna pregunta.